Entonces vamos a ir al capítulo 25 de Mateo, verso 1. Mientras buscamos allí, mientras la gente está en casa buscando, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, yo te pido que nos hables, que nuestro corazón se coloque en el tiempo, podamos entender y vivir el tiempo Kairos, el tiempo de Dios. Yo te pido, Señor, que todos podamos entrar en esta palabra y la podamos recibir en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer el verso 1. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Entonces ya habíamos dicho que es una teofanía, ¿no? Es un ejemplo que nosotros, la iglesia de Cristo, somos las vírgenes, la novia, y que el Señor Jesús es el esposo. Así es como lo expone el Señor para que nosotros podamos entender. Entonces, las vírgenes es la iglesia y el esposo que nos está esperando es el Señor. Amén. Muy bien. Entonces dice ahí, dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ahí las divide en 2 grupos. Entonces vamos a mirar cómo el Señor más o menos nos está enseñando. Al final del tiempo, cuando el Señor Jesús vaya a venir y lleve a su iglesia en el rapto, habrá 2 tipos de creyentes: los insensatos y los prudentes. Y dice, verso 3: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Di conmigo: aceite. Malas prudentes tomaron aceite en sus vasijas, o sea, aparte, juntamente con sus lámparas, o sea, aceite de reserva, ¿no? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas cabecearon? Todas. O sea, estaban emocionadas por la venida de su esposo, estaban emocionadas, pero como pasó el tiempo, se durmieron, dejaron de esperarlo. Sin embargo, unas tenían aceite de reserva. Y ahí es donde está la clave, muchachos. El verso 6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. O sea, solamente entraron las que estaban preparadas.
Y según este pasaje, es la mitad de la iglesia. Y la otra mitad no. Y se cerró la puerta. ¿Qué quiere decir eso? Que ese evento solamente va a ocurrir una vez. No se volverá a repetir. Solo habrá una única oportunidad. Luego dice ahí: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y aquí está la advertencia del Señor: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien. La iglesia está dormida. Estamos preocupados por otra cantidad de cosas. Eso no es bueno, pero está profetizado así. Así que no es nada raro. Todo el mundo está pensando en cuánta cosa, menos en el retorno de Cristo. Pero cuando eso ocurra, solamente las que tienen reserva de aceite, la palabra unción significa frotar. Di conmigo, frotar. Muy bien, entonces cuando se ungían las ovejas, o todavía se hace, hay una época del año donde hay una plaga de moscas que no solamente atormentan las ovejas, sino que las matan, porque les colocan unos parásitos y las matan de infecciones a las ovejas, así como al ganado. Pero es una época del año muy fuerte, creo que es en verano. Y la única forma de espantar esas moscas es tomando bastante aceite y frotando las ovejas. Eso es como un repelente. Entonces la palabra unción significa frotar. Entonces cuando el Señor venga, los que tengan reserva de aceite, los que estén frotados, los que estén ungidos, son los que nos vamos con Él. ¿Y los demás? Y para darles tiempo a que hagan sus preguntas, porque no me voy a demorar, voy a sacar solamente 10 minutos más, que no quiero llenarlos de información, solamente quiero que piensen en lo que estamos hablando. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ya. Tomen un papelito y coloquen ahí su pregunta, mientras yo les leo en el libro de Apocalipsis algo similar. El capítulo 3 de Apocalipsis, verso 14. Hay un mensaje que se llama el mensaje a la Odisea. Capítulo 3 de Apocalipsis, verso 14. Hay un título ahí que dice el mensaje a la Odisea. La Odisea es una iglesia que representa la iglesia del último tiempo. O sea, cuando nosotros leemos la historia de la iglesia de la Odisea, para que lo lean en casa completo, se está reflejando cómo estará la iglesia de Cristo cuando Él venga. No se te olvide. Entonces, cuando tú vayas a casa y hablas tu Biblia en Apocalipsis y leas la historia de la Odisea, te darás cuenta que esa radiografía es idéntica a cómo va a estar la iglesia cuando el Señor venga, o sea, la iglesia del último tiempo. Y ahí podemos ver algo. Dice el verso 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto:
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es lo mismo que cuando se cierra la puerta. Entonces, ser caliente, ¿a cuántos les gustan los helados derretidos? Bueno, yo soy alguien que peleo cuando me sirven el chocolate frío o tibio, y menos un caldo. Habrán personas que les gusta más tibiecito, pero a mí sí me gusta que queme, porque me parece terrible tomarse un caldo, para mí, ¿no? Y que esté medio caliente o tibio. Uy, no, yo no soy capaz. No sé si pronto soy exagerado. O irse a comer un helado derretido, o sea, que ya esté ahí como ya baboso, y nada, es terrible. No soy capaz. Bueno, el Señor coloca esta metáfora para hacernos entender qué es lo que Él siente. Entonces, cuando Él venga, va a encontrar una iglesia tibia, y a los tibios Él los va a vomitar. Serán vomitados, o sea que no serán aceptados. Y para poder entender un poquito más, voy a terminar de leerles ahí los siguientes versículos. Dice el verso 17: porque tú dices, así dice la iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, ¿cómo será la iglesia? Materialista. ¿Cuál será su Dios? El dinero. Y cuando lo tengan, ¿qué van a decir? Estamos bien. Cualquier parecido con la realidad. Si yo tengo plata, debe ser que estoy bien. Pero el Señor le dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, dice el Señor, compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué es lo que hay? Como una ceguera, ¿no? Entonces, cuando se ungen los ojos, volvemos a ver esa realidad. ¿En qué lugar de las 10 vírgenes estoy yo? Es mi pregunta. ¿Será que si el Señor viene hoy, mañana, domingo? Porque nadie sabe. ¿En qué grupo de vírgenes estoy? Eso es una pregunta que yo me tengo que hacer, porque tener un ministerio o tener un llamado, eso no hace la diferencia. Es el estado espiritual de cada uno. Y estoy un poquito preocupado. Espero que su merced también. ¿Cómo me puedo preparar para la venida de Cristo? Bueno, es una buena pregunta. Aceite. Esa es la respuesta. Avivamiento genuino, una relación con Dios genuina, aceite genuino, un avivamiento genuino, una relación con Dios genuina. No necesitamos nada más. Aceite de reserva. No dejes apagar al Espíritu.
No te acostumbres a la unción, nunca te acostumbres a la unción. No podemos menospreciar la unción aunque la veamos fluir todos los cultos, al contrario. Decirle: Señor, gracias porque tú eres una fuente inagotable. Entonces, cada vez que Dios hace un milagro, gritamos, saltamos. ¿Por qué? Porque eso es honrar la unción. Y cuando nosotros honramos algo, Dios nos lo da en abundancia. Entonces, cada vez que pasa algo en la iglesia, nosotros estamos felices, gritamos, saltamos, festejamos. ¿Por qué? Estamos agradecidos con Dios. Y así nosotros podemos mantener nuestras lámparas llenas y reserva de aceite. Es más, podemos contagiar a otros. Ustedes se han dado cuenta, bueno, ya hace días que no uso perfume, pero cuando yo me aplicaba perfume, uy, jue madre, exagerado. ¿Sí se acuerdan? Y entonces, ¿qué pasa? Que uno está por ahí con los ujieres, con los que nos colaboran, y cuando, uy, se me pegó el perfume del pastor. Cuando tú le estás hablando a otra persona acerca de Cristo, la unción que tú tienes se le pega, se le frota, y la persona termina en un avivamiento, en una emoción, diciendo: oiga, Dios es real, por primera vez lo pude sentir. ¿Sabes por qué? Porque tú estás ungido. Entonces, aceite. Cada vez que vengas a la iglesia y tengas la oportunidad, levanta tus manos, dile: Señor, lléname, llena. ¿Por qué? Porque hay personas que necesitan esto. Yo también, pero hay gente que necesita esto. Y si yo estoy untado de aceite, ellos también se van a untar. Mis palabras serán sazonadas. Cuando yo hable con ellos, mis palabras serán ungidas. Si llegare a orar por ellos, la unción pudrirá el yugo. Serán sanos, serán libres. Pero porque la unción está sobre mí. Di conmigo: la unción está sobre mí. Después que Jesús venga y pasen los años de tormento y el anticristo, las personas que mueren por no ponerse en el sello de la bestia, ¿se salvan? Sí, claro, pero sí, claro. Pero eso es un precio muy alto, muchachos. Eso nos remonta como al tiempo del Coliseo romano, donde para usted poder comprar, vender, para poder comer, para poder ir al médico, para poder hacer cualquier cosa, necesita tener una marca que todavía no sabemos a ciencia cierta qué es, pero pues la tecnología nos apunta a que va a dejar de circular el efectivo, etcétera, etcétera. Ya más o menos tenemos una idea, no es claro todavía, porque no se ha manifestado el anticristo en su totalidad. Pero lo que sí dice la Biblia es que nadie podrá comprar ni vender. Nadie podrá comer, nadie podrá tener acceso a los servicios, ni a un arriendo, ni a nada, si no está marcado.
Entonces imagínense en eso. Si la iglesia que quedó, las 10 vírgenes insensatas, o los que se conviertan de ahí en adelante, porque va a haber unas misericordias de Dios muy grandes, que luego hablamos de eso. Pero ustedes se pueden imaginar eso, tener que ir a un monte por allá a esconderse y comer de lo que haya por ahí, porque no se puede vivir dentro de la gente, no se puede entrar a ningún lado, no hay acceso al agua, no hay acceso a nada, absolutamente nada, si no están marcados. Y como saben que después de que se marquen, creo que hay algo que altera la mente ahí, bueno, es una cosa ahí satánica. Entonces los cristianos no se pueden dejar marcar y van a tener que ver a sus hijos morir de hambre, o yo no sé. Eso es un precio muy alto. Sí se van a salvar, pero si tenemos la oportunidad ahorita de avivarnos, de cambiar, mejor dicho, de volvernos a Dios, para que me entiendas, ¿por qué tendríamos que pasar todo eso? No veo la razón. Si Dios nos está dando hoy una oportunidad para hacer las cosas bien, ¿por qué no hacerlo? Hay muchas cosas que yo tengo que cambiar, y me imagino que hay muchas cosas que tú tienes que cambiar. ¿Por qué no lo hacemos? Y nos evitamos todo eso. Pero la pregunta es específica. Sí se pueden salvar, pero el precio es muy alto. ¿Vale la pena? Sí, pero es muy alto. Y yo estoy seguro que no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio. Yo creo que la mayoría no lo hará. Serán algunos muy poquitos. La Biblia dice que será tan terrible la vida de estos cristianos en la tierra durante ese tiempo, que serán decapitados cuando los encuentren. Ya les van a quitar la cabeza. Léanlo y verán ahí en Apocalipsis, dice que estos que fueron tomados de la tierra, dice que fueron los decapitados. No. Si yo no me dejo aplicar una inyección, mucho menos aquí me van a cortar la cabeza. Dios mío. ¿O ustedes cómo lo ven? Dice que en el retorno de Cristo y el juicio final, Adolfo Hitler, el líder y el peor asesino, será juzgado. Sí, claro. Pero estamos hablando del juicio del gran trono blanco, ¿no? Ese será el juicio final. Y bueno, digamos que la pregunta es válida, pero pues en el juicio del gran trono blanco, según Apocalipsis, dice que todas las personas seremos juzgados, todos los seres humanos, desde Adán hasta el último hombre que nazca. ¿Cómo será ese juicio? Estará el Padre sentado en su trono, estará el Cordero y estará la humanidad toda. Dice que no habrá ni cielos ni tierra, solamente todos los seres humanos delante de Dios. Y en ese juicio se le dirá a cada persona qué fue lo que hizo. Todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Pero ¿cómo así, pastor? Pónganme cuidado. Es un poquito difícil de explicar, pero ahí está. Las personas que fuimos perdonados por Cristo, por su sangre, que aceptamos el perdón de nuestros pecados, se abrirá un libro que se llama el libro de la vida, y en ese libro aparecerá nuestro nombre. Y entonces en ese juicio simplemente se nos dirá: tú no debes nada porque Cristo
te redimió y no hará nada de cual nos culpen. No habrá pecado alguno. Escúchame eso. Pero los que rechazaron a Cristo, muchos de ellos serán sacados del infierno mismo y llevados a juicio. Así como cuando alguien es sacado de la cárcel para darle sentencia. Ya está en la cárcel, pero lo sacan para decirle, bueno, llevas 3 años, pero la condena es a 20, entonces te faltan 17 y lo vuelven a llevar. Así igual, los sacarán del infierno, los colocarán delante del trono y el Señor les dirá, ustedes serán reos de juicio por los siglos de los siglos de los siglos. Y volverán a su lugar. Solamente los redimidos. ¿Quiénes son más pecadores? Todos somos pecadores. Yo he sido más malo que cualquier otro, pero la diferencia es que cuando el Señor me extiende su misericordia y me dice que me ama y que tiene un regalo para mí, yo lo recibí. La diferencia es que ellos lo rechazaron. Esa es la diferencia. Así que por eso nomás deberíamos estar agradecidos todos los días de nuestra vida y darle gracias a Dios por la salvación tan grande que nos ha dado. No es una salvación de 1 año, ni de 3, ni de 10, es eterna. Así que esta ligera aflicción que tú estás viviendo, este momento de tribulación es pasajero, porque un día no tendrás enfermedad, ni tendrás angustia, ni tendrás problemas. Un día estaremos delante de Dios para siempre. Aleluya. Levanta tu mano y dile: Señor, gracias. Yo sé que hemos estado dormidos por los afanes, por tantas cosas en que pensar, pero Señor, avívanos, que vengan cántaros y cántaros de aceite, que nunca falte el aceite, que nunca falte el avivamiento, que nunca nos acostumbremos, que jamás, Señor, dejemos de congregarnos, que seamos fieles, porque viene lo mejor de lo mejor, el mejor tiempo. El tiempo, escúchame, esto no es algo para emocionarlos, es una verdad espiritual. Vienen miles y millones de personas en el mundo entero que no conocen al Señor. El avivamiento se extenderá hasta lo último de la tierra, y tú y yo seremos parte de eso. Aleluya. Amén. Lo veremos, di conmigo, lo veremos. Amén. ¿No es un gran privilegio?